Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte de la meditación de la palabra o del sermón, como llamamos. Este mes, hermanos, se ha celebrado con mucha emoción lo que se conoce como el Día del Amor y la Amistad, ¿no es cierto? Y las familias celebran el Día del Amor y la Amistad, los colegios, las universidades, el comercio y todo el mundo feliz, el Día del Amor y la Amistad. Y por supuesto que la palabra de Dios nos enseña que el amor es un vínculo. El amor es el vínculo de la gracia de los corazones de los hijos de Dios. Dice la Biblia que el amor es el que nos une. Y en la iglesia tenemos que tener ese amor. Ahora, en este mundo donde reina el pecado y la corrupción, hay un concepto equivocado del amor, ¿no? Porque cuando la gente habla del amor, generalmente se refiere al sexo. Y por ahí hay una canción de dos artistas famosos que dicen, hagamos el amor, y se refieren al sexo. Y por eso se ha acuñado esa frase, ¿no? Y es equivocada, desde luego. Lo que queremos esta mañana es examinar qué es eso del amor, ¿verdad? Y sobre todo entre nosotros, la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos muchos versículos que hablan del amor, pero hay uno que es muy peculiar, muy bueno, y que tal vez yo no sé si nos hemos detenido en él, y está en 1 Corintios 13. Vamos a mirar 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13. Yo no sé si usted lo ha leído alguna vez, pero es muy importante este pasaje de 1 Corintios 13. Dice ahí lo siguiente. Hay un subtítulo en la Reina Valera que dice la preeminencia del amor, es decir, la importancia, cómo el amor debe ocupar el primer lugar, es lo más importante en la vida de la iglesia, ¿no? Y entonces empieza aquí el apóstol a hablar de todo este tema del amor, de lo que él cree acerca del amor, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Empieza él hablando de esta manera. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo empieza a hablar tanto aquí en este capítulo del amor? ¿Por qué le habla esto a las iglesias? Le habla precisamente porque en las iglesias había falta de ese amor, mucha falta, y el apóstol quiere que entendamos eso. Pero para entender por qué Pablo dijo estas cosas en esta carta, es bueno que pensemos un poco en la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, fue fundada por allá en el año 50 después de Cristo. Estaba muy reciente la resurrección de Jesucristo. El cristianismo se estaba expandiendo en el mundo conocido. Y en esta ciudad de Corinto se fundó una iglesia. Y esa ciudad era una ciudad pagana, una sociedad de mucha inmoralidad. De mucha inmoralidad. En aquellos tiempos, por ejemplo, si alguien decía, es que yo soy de Corinto, era una mala referencia. Decir yo soy corintiano, eso era una mala referencia porque era una ciudad pagana, inmoral, peligrosa. Y en esa ciudad, por ejemplo, habían templos paganos por todas partes. Había un templo que era el principal, era un templo dedicado
a la famosa diosa Afrodita o Venus entre los romanos. ¿Y quién era esa diosa? Era la diosa del amor y del sexo. Y allá en el templo pues iban los adoradores y se dice pues que allá habían mujeres al servicio del templo que pues tenían relaciones sexuales con todo el que fuera allá, porque el acto sexual era considerado una adoración a la diosa en ese entonces. Entonces saque la conclusión cómo era el problema allá en esa ciudad, ¿no? Pero la iglesia también era una confusión. Cuando se fundó la iglesia, pero la iglesia al comienzo tuvo unas dificultades tremendas por la manera de pensar de la gente. Y era una iglesia de mucha confusión. En esa iglesia hubo muchos problemas. Y aquí, cuando usted lee la carta a los Corintios, se da cuenta que esa era una iglesia donde había divisiones entre los hermanos. Los líderes querían cada uno mandar. Inmadurez espiritual. Habían pleitos. Habían conflictos matrimoniales. Por eso aquí el apóstol tiene un capítulo donde habla él mucho acerca del matrimonio. Cada cual insistía en sus derechos. Había desórdenes en el culto. Desórdenes. Algunos estaban confundiendo la cena del Señor con comilonas y bebelonas, y entonces se emborrachaban y todo eso. Era terrible, ¿no? También había exhibición de espiritualidad a través de los dones. Muchos querían tener protagonismo y decir: a mí Dios me ha dado muchas cosas. Allí fue donde surgió el fenómeno de las lenguas en Corinto, ¿no? Que trajo muchos conflictos teológicos en la iglesia y todavía. De manera que Pablo escribe esta carta y le dice a ellos: ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Nosotros no podemos ser iguales al mundo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué no hay amor entre ustedes verdadero? Y por eso él instruye a la iglesia para que nosotros practiquemos ese amor verdadero. Entonces, aquí Pablo va a hablar de ese amor verdadero y qué es lo que lo motiva. ¿Cómo es que los cristianos podemos practicar ese amor? Y aquí en este versículo 1, volvamos a leerlo, del capítulo 13, dice lo siguiente nuevamente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y los instrumentos de esa época, el címbalo era un instrumento musical. Yo no sé cómo era, pero se usaba mucho. Pero podemos hablar de la guitarra o del violín hoy en día, ¿no? Una guitarra destemplada suena horrible, y un violín me imagino que debe sonar horrible. Y entonces cuando no tenemos el amor, nuestra vida cristiana se vuelve insípida. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia? Que allá donde había tantas cosas y donde la gente hablaba en lenguas y que decía que Dios estaba comunicando y todo eso, Pablo dice lo siguiente: la ausencia del amor inutiliza nuestro servicio. Las experiencias místicas no sustituyen la fe verdadera. Genera problemas si no hay amor, ¿verdad? Ahora, recordemos que para tener la verdadera fe en Jesucristo, o cuando decimos que somos cristianos, eso tiene que expresarse a través del amor, pero no el amor del mundo, el que celebraban este mes. Y en la iglesia, hermanos, habían algunos hermanos que estaban experimentando éxtasis espirituales. ¿Qué es un éxtasis? Con X. Éxtasis espirituales. Es cuando una persona se pone a orar y llega y se eleva, hermano, se olvida de sí misma y ya siente que no está aquí en el mundo, no está con los pies en la tierra, sino que empieza a imaginar cosas por allá
del más allá y cosas de esas. Eso se llama un éxtasis espiritual, ¿verdad? Y en la iglesia de Corinto muchos empezaron a tener esas experiencias, ¿no? Y a eso se unía que ellos empezaban a pronunciar ciertos murmullos, ciertos balbuceos que nadie entendía y que ellos decían eran lenguas o idiomas. Entonces Pablo le dice, mire, las experiencias extáticas, esos arrobamientos místicos, todo eso tiene unos peligros. Y fíjese usted que aquí antes en el capítulo 12 no lo vamos a leer, pero parece que cuando en la iglesia, la iglesia de Corinto se reunía en culto y empezaban a orar y empezaban a gritar y empezaban a hablar en unas palabras que nadie entendía y que le llamaron lenguas, muchas de esas expresiones lo que estaban haciendo era maldiciendo a Jesucristo, porque las religiones falsas hablan en lenguas también. Y eso ha sido un problema de discusión tremendo hoy en día también. El caso era que muchos estaban siendo engañados con esos dones espirituales extáticos, falsos, ¿no? Y Pablo prefería que en la iglesia reinara un buen entendimiento, que en la iglesia los hermanos entendieran la doctrina, cimentada en el amor de Dios, porque eso traía armonía a la iglesia. Y por eso es que él hablaba del amor como algo excelente, ¿no? Porque es lo que nos produce armonía, y al producir armonía es como cuando se toca un instrumento bien afinado. Pero si no hay amor es como si nosotros actuáramos con un instrumento desafinado, terrible. Entonces él dice aquí, si yo hablase lenguas humanas, si yo hablase 7, 8 idiomas, si yo hablase lenguas angélicas, y aquí Pablo está usando una especie de exageración, lo que se conoce como la hipérbole, ¿no? Porque ¿cuáles son las lenguas angélicas? Yo no las conozco, ni Pablo explicó qué eran. Entonces él está usando una exageración. Les está diciendo, como cuando uno dice, si yo fuera capaz de volar. Pablo está diciendo aquí, si yo fuera capaz de hablar el lenguaje de los ángeles y fuera capaz de hablar el idioma de todos los idiomas que hay en el mundo, ¿no? Pero no tengo amor. Eso suena destemplado, suena mal, no se ve bien, ¿no? Entonces, como decía, este es un problema que ha afectado a algunas iglesias hoy en día, ¿no? Cuando se le empieza a dar importancia a las experiencias personales, más importancia que a la palabra de Dios. Cuando lo más importante es lo que yo siento, cómo me siento, y no lo que Dios dice aquí. Lo importante es lo que Dios dice aquí. Entonces algunas personas en las iglesias dicen, no, fue que yo soñé, fue que yo oí, fue que yo me sentí, transportado al tercer cielo y cosas de esas, ¿no? Entonces, eso crea confusión. Y muchas personas en la iglesia estaban creando una aureola espiritual alrededor de ellos para ser admirados y tenidos en cuenta. Entonces, esas experiencias espirituales, por más genuinas que puedan ser, son inútiles si no hay el verdadero amor de Cristo. Es lo que dice aquí Pablo. El primer punto. El segundo es que el conocimiento sin amor lleva al orgullo. Versículo 2. ¿Qué dice aquí? Dice Pablo, y si yo tuviese profecía, es decir, si yo conociera la mente de Dios y pudiera hablar cosas espectaculares y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice el apóstol, ¿no? Puede ser que en la iglesia hubieran personas que eran muy buenos predicadores,
eruditos, como decimos hoy. Puede ser que había gente que conocía la palabra de Dios a profundidad, pero si ese conocimiento no estaba al servicio de los hermanos y no buscaba en la iglesia la unidad y el entendimiento, no servía para nada. Si ese conocimiento no era humilde, entonces era carente del amor y demostraba era que realmente uno no estaba en nada. Y Pablo lo dijo, que el conocimiento lo envanece, lo enorgullece a uno, ¿no? Y aquí en este mundo la gente tiene esa idea, ¿no? La gente va a conseguir un trabajo importante y entonces tiene que llevar, soy PH, no sé qué, posgrado de no sé qué, por ahí no sé qué. Entonces es muy importante y eso llena de orgullo. Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uno entre más sabe, más humilde debe ser, dice la palabra de Dios. Entonces, si ese conocimiento debía estar puesto al servicio de los hermanos. Si el Señor le ha dado conocimiento a usted o a alguien en la iglesia, no es para que lo disfrute solo, lleno de orgullo, no, es que yo sí sé harto. Yo creo que en la iglesia yo soy el que más sé en la iglesia, ¿no? Si ese conocimiento es para que usted sea una persona que lo guarda para sí misma, pero no lo usa para los hermanos, no es para edificar la iglesia, pues no sirve para nada, porque la fe obra por el amor. Ahora, hay creyentes a los cuales Dios le ha dado cierto conocimiento, pero no lo usan para ganar almas o para contribuir a la edificación de la iglesia, sino para crear polémicas inútiles, para volverse engreídos o para caer en el legalismo. Entonces empiezan a creerse mejores que los demás, ¿no? En la iglesia. Y eso es una cosa mala porque están siendo víctimas de su propio orgullo, de su propia soberbia, ¿no? Pablo dice aquí que si uno tiene muchos dones, muchas capacidades, muchas cosas, pero no tiene el amor hacia la iglesia, hacia los hermanos, de nada sirve, no, uno no es nada. Y luego hay otra cosa que dice el apóstol, el ejercicio de la fe sin amor lleva al egoísmo también, porque en ese mismo versículo dice, bueno, y si yo tuviera toda la fe, capaz de trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? En el supuesto de que una persona tenga una fe milagrosa, poderosa, capaz de trasladar los montes. Y claro, eso es otra hipérbole que está usando el apóstol, ¿no? Yo no he conocido nunca a nadie que haya hecho ese milagro de decirle al cerro de Monserrate, no me gusta que usted esté ahí, mejor trasládese a la sabana de Bogotá. Pues si alguien tuviera esa fe, es extraordinario. Entonces Pablo está usando es una hipérbole, una exageración para hacerse entender, ¿no? Entonces, es una exageración y tampoco se refiere a los problemas de la vida. Para algunos que espiritualizan y dicen es que con la fe uno mueve montañas de problemas, ¿no? Aquí está hablando físicamente de los montes de tierra. Pudiera ser que en la iglesia alguien creyera que es una persona que confía plenamente en el Señor y que tiene una fe increíble, digna de encomio, pero si no tiene amor no está en nada, no es nadie. Y tal vez nosotros hemos oído de personas que se jactan de su gran fe, ¿no? Pero es una fe para ellos mismos. La disfrutan egoístamente. No es una fe que se preocupa para orar por sus hermanos en la fe, por la iglesia, por la evangelización, sino que es una fe egoísta para ellos mismos. Y otra cosa que menciona aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice que el sacrificio personal sin amor es inútil. Versículo 3. Mire lo que dice Pablo aquí.
Sigue hablando, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, nosotros sabemos por la historia que en el medioevo, en la Edad Media, la Iglesia Católica santificó la pobreza. Personajes como Tomás de Aquino, que la Iglesia lo convirtió en santo, venía de una familia muy rica, pero la doctrina católica decía que siendo uno pobre, uno es más santo y Dios más lo quiere y más rápido entra al cielo. Tomás de Aquino abandonó toda su riqueza y se volvió un monje, como los monjes de esa época que andaban de casa en casa pidiendo para el almuerzo, ¿verdad? Él dijo, yo voy a sacrificarme, preferible yo aguantar hambre y que todo lo que yo tengo se lo entreguen a los pobres. Ese era lo que decía él. Entonces, se consideraba que siendo pobre se es más santo. Es una manera de agradar a Dios, renunciando a los bienes materiales y haciendo lo que llamaban voto de pobreza. Y se consideraba que era un gran sacrificio que traería la salvación, ¿no? Pero Pablo dice que eso era un celo sin ciencia, porque ellos estaban interesados, eran ellos mismos, no en servir a los demás por el amor a Dios. Y por eso se recluían en un monasterio, se aislaban del mundo porque querían era su propia salvación con Dios, pero no estaban sirviendo al mundo en nada. Y eso está en contravía con lo que dijo el Señor, ¿no? Que tenemos que tener amor los unos por los otros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si alguien es capaz de entregar todo lo que tiene a los pobres, pero eso que hace no está motivado por el amor, de nada le sirve, es inútil. Y nosotros sabemos de muchos personajes siniestros aquí en Colombia que ayudan a los pobres para esconder sus crímenes. Aquí en Colombia hay mucha gente con mucha plata que reparte a los pobres y se las dan que tienen un corazón muy generoso, pero son criminales. Están buscando su propio beneficio, no el beneficio real al que Dios nos manda. ¿No? Hay gente que explota a la gente ignorante, dándole cosas, ayudas económicas para que la gente diga, oh, qué personaje tan bueno que es, qué personaje tan querido. Y Pablo dice aquí que eso puede a la larga no servir para nada. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, pudiera ser que hubiera alguien en la iglesia que sea capaz también de sacrificarse por los pobres. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y eso es algo que muchas veces muchas personas lo han hecho equivocadamente, ¿no? Entonces, pudiera ser que si alguien tuviera el valor de entregar su vida, de sacrificarse por los demás, pero lo que está buscando es su propia satisfacción, su propio ego, para que hablen bien de él, no realmente el amor de Dios para los demás. Esa persona entonces está haciendo algo inútil, de nada le sirve. Bien, hermanos, vamos a dejar ahí. Hay mucho que hablar y podemos continuar con ello en otro día. Pero mire, hermano, el amor es un don de Dios. Realmente uno no puede amar si no tiene el don de Dios dado por el Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos somos envidiosos, egoístas, orgullosos. Hacemos algún bien y estamos buscando algo. O que nos elogien, o que nos aplaudan, o cosas de esas, ¿no? O tenemos algún interés. Pero el verdadero amor de Dios es un don de Él.
Viene a la persona cuando esa persona se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador. Recibir a Cristo es recibir el amor de Dios, dice la Biblia. Y es un amor que no lo podemos producir nosotros mismos, sino que lo podemos tener es cuando Cristo llena nuestro corazón. Cuando Él viene a morar en nuestra vida, podemos tener ese amor verdadero. Cuando el amor de Dios nos llena, entonces hacemos las cosas con la motivación adecuada, es decir, con un amor genuino. Hacemos las cosas no para que la gente diga que es que soy muy buena persona, que soy un gran cristiano. No lo hacemos para eso, lo hacemos porque amamos al Señor y porque Él ha dicho que compartamos lo que tenemos, sin ningún interés ni social, ni político, ni nada. Es lo que el Señor enseña. Es un amor genuino. Entonces, la reflexión es simple, hermano, para nosotros aquí en la iglesia y sobre todo pensando en el lema del Día del Amor y la Amistad que tanto se practica, ¿no? En este mes que se practicó tanto. La pregunta para nosotros es, en todo lo que hacemos en la iglesia, ¿qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué estoy buscando yo cuando le doy a alguien algo? ¿Lo motiva el amor a Dios o es simplemente una motivación egoísta? ¿O algún deseo de reconocimiento? ¿O buscamos satisfacer nuestro yo? Y entonces en el fondo decimos, oh, qué buena persona soy. Yo sí soy un cristiano porque eso es lo que hay que hacer, dar a los pobres, no como en la iglesia que hay un poco de tacaños. Ese es el problema, hermano, la motivación que hay detrás de nosotros. Entonces, si no tenemos el amor de Jesucristo para poder amar a otros, no somos nada, dice aquí el apóstol Pablo. No estamos en nada si no tenemos ese amor genuino. Y entonces es para que cada uno de nosotros nos examinemos, ¿no? ¿Verdad? Nuestra vida. Entonces sí, cada uno tiene que hacerlo. Y decirle al Señor, y tenemos que reconocer, cuando yo era inconverso, hacía un favor, algo estaba yo buscando ahí, hermano. Yo no hacía favores gratuitos. Algo estaba buscando, hermano. Pero ahora en la vida cristiana no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede. Ya hemos hablado también de otros aspectos de esto, ¿no? Que tampoco es dar ahí a la loca, pues, a Raimundo y todo el mundo. Hay que tener sabiduría también para hacerlo, ¿no? Y todo eso nos lo da el Señor a cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios nos ayude entonces, hermanos, en experimentar ese don del amor de Dios como el de Cristo, que se entregó por nosotros incondicionalmente. No buscó, no esperó nada de nosotros y por eso nos vino a salvar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque aquí la Biblia nos dice que yo puedo ser muy erudito, hablar todos los idiomas, aún ser capaz de hablar los idiomas del cielo. Aquí dice también que si yo soy capaz de tener una fe tan tremenda, de mover montes, o soy capaz de repartir todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor de nada me sirve. No soy nada, no valgo nada. Amado Señor, queremos que tú nos enseñes aquí en la iglesia a tener ese amor genuino, como el tuyo, que te diste en la cruz por nosotros, por tu amor y misericordia. Señor, danos ese amor, porque eso nos ayudará a mirar a los demás de otra manera. Nos ayudará, Señor, a
a mirar el mundo de otra manera. Desarraiga de nuestro corazón, Padre, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, porque somos la familia de la fe. Y entre nosotros debe reinar ese amor bendito que tú nos das. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.